Y vamos a dar paso a la segunda ponencia, que con el título de Novedades legislativas en tramitación parlamentaria, pues nos la va a exponer María Ángeles Sobreviela Forunge, que es jefa de Servicio de Vivienda en Jaén de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Por decirle un poco del currículum de nuestra segunda ponente, decirles que María Ángeles es arquitecta, está especializada en edificación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, desde el año 1985. Actualmente, bueno, ella es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Arquitectura de la Junta de Andalucía, funcionaria de carrera del Cuerpo Profesora en Artes Plásticas y Diseño por la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia del 22 de noviembre del 94, y como experiencia profesional, pues bueno, ella creó su propio estudio de arquitectura hasta el año 1992, centrando su actividad en redacción de proyectos, direcciones de obra, sobre todo para iniciativas privadas, en el campo residencial, de vivienda, y también trabajo para la promoción pública con planes provinciales, diputación y rehabilitación de viviendas con el programa de rehabilitación preferente de la Consejería de Obras Públicas. En el año 1992 ingresó en la Administración General de la Junta de Andalucía y ha ocupado los siguientes puestos: negociado de conservación y mantenimiento de la sección de patrimonio de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de Granada, asesor técnico de planeamiento de la Delegación Provincial de la COP de Jaén del 20 de febrero del 96 al 16 de junio del 97, sección de planeamiento de la Delegación Provincial también, sección de ordenación de territorio, Departamento de Infraestructura de la Delegación Provincial también. Y en diciembre del 2005 se incorporó al equipo directivo de la Gerencia Provincial de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, de Jaén, EPSA, lo que actualmente ahora, antes se llamaba EPSA. En el año 2010 ingresó en la Administración General de la Junta de Andalucía como jefa de servicio de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de Jaén, puesto que desempeña hasta la actualidad. Bueno, pues yo simplemente dejarle paso a María Ángeles Sobreviela, que le va a exponer un poco, como le he dicho, las novedades legislativas que hay, la tramitación parlamentaria, agradecerle desde el área de vivienda y el Ayuntamiento de Andújar pues su presencia en esta jornada y, bueno, pues nada, darle paso al comienzo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En un exceso de confianza, los organizadores de esta jornada formativa me han encomendado a mí que les cuente nada más que dos anteproyectos que, bueno, están ahí todavía cociéndose. Los dos anteproyectos están encaminados a evitar desahucios. A evitar desahucios o, en último extremo, a intentar conseguir que el titular de la vivienda permanezca en la vivienda. Esos son los objetivos de las dos. Empezaré por el proyecto de ley. Bueno, además, el primero de los anteproyectos es que está fuera del ámbito de la consejería, es más bien dentro del ámbito de consumo donde se inserta el proyecto. El primero, entonces, como comentaba, es de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en la contratación de préstamos hipotecarios en materia de vivienda. O sea, es una materia delicada porque afecta a un bien esencial para la persona. La normativa estatal reguladora en esta materia es la Ley 2/2009 para préstamos créditos hipotecarios a celebrar con las entidades de crédito. La orden EHA 2899-2011, 28 de octubre, de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios. Fundamentalmente eso. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta ley de protección? Es la información, es regular todos aquellos documentos que forman parte tanto de las fases previas, desde la propia publicidad que ofrecen las entidades de crédito, agentes o empresas intermediarias, hasta la formalización, e incluso va más allá y establece protección para, una vez suscrito el contrato de préstamo, establece una serie de mecanismos para poder negociar en caso de incumplimiento del contrato el que la persona permanezca en su vivienda. Este es el objetivo de la norma, o sea, regular
y regular de forma muy específica todos los documentos que tienen lugar en todo ese proceso. En definitiva, ofrecer al ciudadano, a aquel que quiere contratar el préstamo, una información que sea veraz, que sea clara, que sea precisa, que sea comprensible por aquel que quiere suscribir el préstamo, racional, en definitiva, que en todo momento el ciudadano sepa los términos del contrato, conozca muy bien los términos del contrato. Las principales novedades de esta ley es que se regula en una sola norma, con carácter de ley, toda esta documentación que se pretende regular, vinculada a la contratación de un préstamo sobre la vivienda en concreto. Se reconoce, y esto es importante porque yo no quiero contar esta ley con todos sus documentos, sino que me gustaría ponerla en relación con la experiencia que de la oficina del programa de defensa de la vivienda hemos ido adquiriendo, los aspectos en los que se cae una y otra vez, los aspectos y las cláusulas y los motivos que han llevado a la gente a estar en curso en procedimientos de ejecución hipotecaria. Una primera novedad es que es el reconocimiento del avalista. Bueno, novedad en esta legislación ya en la ley yo no sé si en la ley de segunda oportunidad donde ya se mete al avalista, o corregidme si me equivoco, pero ahora se reconoce al avalista en la misma categoría que al propio suscriptor del préstamo hipotecario. Entonces se le debe facilitar la misma información que a la persona consumidora y usuaria. En esta ley siempre aquel que va a suscribir el préstamo hipotecario tiene la consideración de persona consumidora y usuaria, se repite continuamente en la ley. La entidad de prestamista, los agentes intermediarios. Tiene los mismos derechos de información, como digo, que la persona consumidora y usuaria. Una vez firmado el préstamo, también se le habrá de informar al avalista de cualquier modificación o extinción de cualquier cláusula que exista en el contrato. También si la persona no responde de las obligaciones a las que está, se le debe notificar inmediatamente, de forma que el avalista también pueda reaccione a tiempo. En cada oficina, también se prevé que en cada oficina, como garantía de esa información que se da, que en cada oficina aquel que da la información se debe identificar y todos los documentos suscribirlos por una persona de la entidad prestamista. Si se indica el tipo de interés, debe de venir cifrado y en relación con un modelo de contrato en la publicidad, en cualquier publicidad que debe aparecer en su página web, en la entidad. Esto sin necesidad de pedirlo el propio interesado. Debe figurar, y además se remiten a un ejemplo, las cifras deben de estar dadas para un ejemplo que se ha establecido en un préstamo de 150.000 euros a 25 años, en un periodo de amortización de 25 años. Esto permitirá a la persona consumidora, al consumidor usuario, poder comparar las ofertas de los distintos bancos, y son ofertas que vinculan a la entidad financiera. Se crea, a la hora se crea un documento para llevar un cierto control, un documento que se denomina índice de documentos, en el que se recogen todos los documentos que desde que la publicidad hasta que se firma el contrato se deben de entregar por la entidad al consumidor. Y además se le da forma para que se pueda chequear que una vez entregados esos documentos, qué documento se ha entregado y qué documento no se ha entregado. Se aumenta, como digo, también la información precontractual. Ya hay documentos ya de información precontractual, pero se avanza en ello y
se introducen datos complementarios, tanto para la documentación precontractual complementaria como en la ficha de información. Así como la documentación personalizada. También existe un documento de información personalizado complementario. En cuanto a los gastos de servicios preparatorios que corren a cargo del usuario, podrán concentrarlos con la entidad que ellos elijan. Esa es otra de las novedades. Una novedad importante es la posibilidad de tasar la vivienda el propio consumidor. Con una empresa, con un tasador homologado y cuya licencia pues, esté vigente. Esto es importante. Yo estaba comentando que quería verlo esto en relación con todos los casos. Las tasaciones, nos estamos encontrando continuamente tasaciones disparatadas realmente, ¿no? Y esto incide muchísimo luego en el préstamo. Sobre otro aspecto muy importante es la evaluación de la solvencia. La evaluación de la solvencia del consumidor, con unos parámetros que deben de estar tasados también. Eso será de forma gratuita. Una vez elaborado el informe de evaluación de la solvencia, en un plazo de 5 días hábiles, se le informará al consumidor de si se le puede otorgar el préstamo o no. En el caso de que se requiera de avalista, pues al avalista también se le hará ese estudio de solvencia. Y al avalista, por supuesto, se le informará de que esa persona no ha reunido los requisitos. De ahí que la entidad prestamista pueda acudir a un avalista o pueda exigir un avalista. Se amplía la validez de la oferta vinculante, que se amplía hasta un mes, y se exige que la misma conste la identidad y firma del representante de la entidad prestamista. En la fase de escritura pública se establece el derecho del consumidor a examinar la escritura en el despacho del notario. Además se le facilitará con 3 días de antelación, no son muchas, la FACO se quejó, consideran que todavía es un periodo pequeño, máxime cuando son, a ver, si nos cuesta a nosotros, por lo menos a mí, estudiar todos los términos de un contrato de préstamo hipotecario, pues una persona ajena a esto, mucho más, con lo cual normalmente necesitará de un asesoramiento y se ven 3 días, se ven escasos, pero bueno, ya es un paso más que sí va a contar con copia, va a contar con una copia gratuita y la posibilidad de estudiar. Ello permite que si observa discrepancias, también la empresa prestamista estará obligado a corregir esas discrepancias, a subsanarlas. En caso de que la empresa prestamista se negara, pues el consumidor usuario puede renunciar a la firma de ese préstamo y además se le deberían de reintegrar los gastos previos derivados de la nota registral o cuantos otros gastos previos corran a cargo del consumidor, se le deberían de reintegrar. Luego, de cara a los fedatarios públicos, a los notarios y registradores, también les obliga esta ley a comunicar las cláusulas abusivas o cualquier otra cláusula que pueda tener incidencia económica en el contrato y que pueda afectar en un futuro al consumidor. Están obligados y se lo comunicarían a Consumo, y de cara a que Consumo pudiera establecer las sanciones que correspondan. En esta ley se endurecen también las sanciones. Esto también fue petición de los consumidores de la FACUA y se endurecen las sanciones. Por otra parte, también se crea además dentro de la Junta Arbitral de Consumo, se crea una sección específica para arbitrar los contratos, en el caso de contratos de ejecución sobre la vivienda, de forma que el Consumo con la entidad se pueda consensuar una solución viable sin necesidad de ir por vía judicial para intentar, como digo, que es el fin último de toda esta regulación, que no se inicie el procedimiento de ejecución hipotecaria y que el consumidor usuario pueda permanecer en su vivienda.
Se incentivará la adhesión de la entidad prestamista a esta junta arbitral, y además la publicidad de las empresas figurará si están adheridas o no. Esto me recuerda a lo que ha comentado antes, me lleva a lo que ha comentado antes el compañero sobre la adhesión de la entidad financiera al Código de Buenas Prácticas, que vale, que perfecto, estamos adheridos, pero luego hay quien cumple, hay quien dificulta, hay quien no cumple, porque el Código de Buenas Prácticas empieza a decir, vamos, una de las obligaciones del Código de Buenas Prácticas para las empresas que están adheridas es que en el momento que vean que un ciudadano, que un consumidor que no puede afrontar la cuota del préstamo, le pongan enseguida en conocimiento que aquí hay un Código de Buenas Prácticas, y además le den las fichas con las condiciones, no te creas, o sea, no que de pronto me digan nada que te voy a quitar las cláusulas suelo quiero decir que el simple hecho de la adhesión, si luego no hay un control, si luego no hay unas sanciones, si no hay un seguimiento, en este caso por parte de consumo, pues se queda esto en papel mojado como siempre, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones. También se prevé el fomento de actividades de formación para ver qué cláusulas, qué términos, cómo debe ir en definitiva para formar al consumidor en este tema tan complejo. Por otra parte, también se prevé dentro del anteproyecto que en el plazo de 3 meses se cree un contrato hipotecario de confianza. El contrato hipotecario de confianza que elaborarán Consumo con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y con los empresarios más representativos, con las asociaciones sindicales, en fin. Un contrato hipotecario de confianza que sirva de referencia y que pueda adoptarse. Otro tema es el de la conservación de la documentación. Una vez suscrito el contrato, si el contrato se ha llegado a buen término, se debe conservar toda la vida del contrato, o sea, toda la vida del préstamo, más 4 años. Y si no llega a firmarse, se debe conservar también 4 años. En caso de impago, se prevé que el prestamista informe al deudor con 5 días hábiles de antelación del importe de los intereses de demora, de la fecha de pago o de cobro de esos intereses y de la fórmula de cálculo. Como he dicho, se insiste y se abunda en el reglamento sancionador y se suben las sanciones previstas en la legislación actual. Luego, por último, se crea esta es la única, bueno, nos afecta todo en general, puesto que desde la Oficina de Defensa de Vivienda, les cuento un poquito, se crea a partir de una instrucción de nuestra Dirección General, y nosotros, en atención a estas familias que pueden ver afectada su vivienda o puedan tener dificultades en el pago, tenemos 3 niveles de actuación: el nivel de prevención, un nivel de intermediación, distinguiendo entre lo que es información y negociación, y un nivel de protección. Bien, esta ley viene debe entrar en el nivel de prevención, es decir, que cuando una persona firma su préstamo, su contrato de préstamo sobre vivienda, conozca todas las condiciones. De hecho, bueno, es que se obliga, esta ley va a obligar a que se informe de todos los términos del contrato al consumidor usuario, que se le informe de la posibilidad de pérdida de la vivienda por impago, que se le debe informar de todo, y así está previsto. Luego, en una disposición que me he ido yo antes, la disposición final tercera, se modifica la Ley 1/2010 de 8 de marzo reguladora del derecho de la vivienda en Andalucía, con la creación de un sistema, se denomina ahora Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucio. En los términos, y dice la ley, en los términos que reglamentariamente se fijen.
El objeto es el asesoramiento integral y que por la transversalidad que tiene esta ley, a cualquier requerimiento que se haga a otras consejerías de la Junta de Andalucía competentes en la materia o que tengan relación con la materia, priorizarán nuestras demandas de la oficina, o como quiera que se vaya a llamar, del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en materia de desahucio. Está dirigido a las personas que se encuentran en una situación de debilidad o emergencia social, o sea, va un poco en la línea, no es más que la prolongación del desarrollo de lo que ya estamos trabajando. Fundamentalmente estas son las novedades que tiene esta ley. Documentos desde la publicidad, como digo, hasta la firma del contrato y la protección o la posibilidad de protección o resolución del conflicto que pueda surgir por impago, por incumplimiento, a través de esa sección dentro de la Junta Arbitral de Consumo. En definitiva, transparencia, información veraz. Yo, hombre, puedo, porque no me lo sé, tendría que leer cada uno de los documentos, sinceramente, cada uno de los documentos que prevé la ley. Puedo relacionar algunos. Vamos a ver. El anexo que contiene este documento de entrega preceptiva previo a la formalización del préstamo debe contener la ficha de información precontractual, la ficha de información precontractual complementaria. La precontractual estaba ya prevista, se complementa ahora con la ley con la complementaria. La ficha de información personalizada, la ficha de información personalizada complementaria. El anexo sobre los instrumentos de cobertura de riesgo de interés, si procede, porque no siempre se firma. El anexo sobre cláusulas suelo y techo, si procede. Y el documento de información adicional, si procede. O sea, todas y cada una de las cláusulas que se emiten deben de estar recogidas en esa documentación de entrega preceptiva. Y yo, antes de la firma de mi contrato y con la oferta vinculante, firmamos, vemos lo que se me ha entregado y con la firma de la entidad prestamista y la firma del consumidor queda depositado. El anexo 1 forma parte del contenido de esta ley. Lo de las cláusulas suelo y techo, o sea, cualquier plus, digamos, a lo que es un contrato, con su tipo de interés, con su plazo de amortización, su ejemplo, como digo, referenciado a venir, si además contiene cláusulas suelo y techo, debe de venir esa comparativa. O sea, todo lo que venga con cifras debe de venir efectivamente cifrado y destacado y con una comparativa. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿O qué tengo yo que pagar? ¿Cuáles son mis cuotas? Sin cláusula suelo y techo, y cuáles son con suelo y techo. Quiero decir, conocer esto que así parece que está todo y dice, bueno, ya no voy a tener ningún problema. Evidentemente no es así, salvo que todos tengamos una formación profunda de temas. Siempre, o sea, yo nunca estoy segura de lo que yo te cuento, si tú me estás entendiendo o no me estás entendiendo, o si yo me estoy expresando o no me estoy expresando. O sea, esa relación inequívoca, que la información sea suficiente, no garantiza nada, pero garantiza mucho. No garantiza todo, pero garantiza mucho. Y ya digo, yo veo la clave, la veo, vamos, en los procedimientos que estamos nosotros siguiendo y en los casos que nos vienen a la oficina. Yo hay dos cuestiones que quiero destacar, que son las de la balista y las de la tasación. Nos hemos encontrado con viviendas de protección pública que tienen una valoración de 12, 15.000, lo adquirieron por 12, y que tienen un préstamo por 250.000 euros. Y dice, esto es posible, es pegarle una galleta a uno y a otro, vamos, esto no tiene sentido. Entonces, es importante que puedas presentar la tasación
es importante se me ha ido la tercera cosa que yo veía importante. En definitiva es regular toda la documentación, como digo, yo quiero insistir en eso, regular la documentación, cualquier extra, cualquier plus, cualquier servicio accesorio. Yo no estoy obligado a firmar nada más que lo que es el préstamo sobre mi vivienda. También, hombre, una información es clave que te debe facilitar y que está tasado y escrito la relación de lo que te debe presentar, aparte de las cláusulas suelo y techo o cualquier otra cláusula, la oferta de productos accesorios, si son vinculados o si no son vinculados, qué alternativas tiene, todo esto traducido en números además. Me imagino que, a ser posible, no he visto yo ningún contrato, ni como digo, hay un contrato de confianza, ni he visto ningún modelo, pero por ahí deben de ir los tiros y por ahí estoy segura que irán. Todo esto va un poco en la línea que marca la Directiva Europea de 2014/17 de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la información. Información clara, precisa, concreta, completa, racional, entendible. Esto es, yo creo que es fundamental, lo fundamental de la ley, y por ahí van los tiros, sobre todo con una idea de prevención y de saber lo que está firmando y que no nos veamos en situaciones como las que nos estamos encontrando ahora. Andalucía tiene el índice de ejecuciones hipotecarias más alta. Yo ya no sé si se refiere en general a toda la vivienda o la vivienda que considera, porque nosotros nos centramos en la oficina sobre todo en la vivienda habitual y permanente, la que constituye residencia habitual y permanente y para familias con recursos limitados. Entonces, bueno, yo no sé. El problema de la oficina, bueno, el problema que nos encontramos de la oficina no es tanto de las personas que proceden de ejecución hipotecaria, que también, pero bueno, ahí se ha legislado mucho y bueno, mal que bien, salidas se van ofreciendo. Y eso lo habéis visto en la ponencia anterior y lo veréis en la ponencia de mañana, que va a haber, en donde van a contar los avances y las modificaciones que ha habido en esta materia. Pero el problema lo encontramos con las familias que o bien no pueden acceder a una vivienda de ninguna manera o han accedido en alquiler y se ven que no pueden y se encuentran con que no pueden pagar la cuota de alquiler y están sufriendo desahucios también. Estas personas, la única salida que tienen es la vivienda social, y además es lo que vienen exigiéndonos, la vivienda social. Y ahí entramos ya en la segunda ponencia. En el segundo proyecto de ley, el proyecto de ley del ejercicio de retracto sobre la vivienda obtenida en ejecuciones hipotecarias. Yo no sé si sobre esta cuestión queréis hacer, sobre este anteproyecto queréis hacer alguna pregunta, porque yo tengo aquí la documentación en mano y me he saltado tanto porque no quiero entrar en documentos precisos. Si tenéis alguna consulta o alguna duda que os surja y que podamos resolver, ya digo, entre todos, más que yo. María Ángeles, yo quiero por preguntarte primero, el proyecto que tú has mencionado al principio es del Parlamento andaluz o del Gobierno central. No, es nuestro. Los dos proyectos estos son de Andalucía. Sí. Es el Consejo de Gobierno andaluz el que en sesión de este verano, de junio de 2015, acordó que la tramitación de estos dos proyectos de ley. Yo pienso que el proyecto este debería, lo de los derechos de los avalistas me parece, porque tiene las mismas obligaciones que los titulares, y ellos piensan que están ahí un poco como de segundones y saben que cuando firman la hipoteca están... Sí, no son conscientes, no. Pero es que los bancos no son conscientes. Además, otra de las cosas que deben de quedar claras es si
En caso de incumplimiento, se irá sobre el bien hipotecado solo o sobre todos los bienes, y lo ha comentado el ponente anterior, sobre los bienes presentes y futuros, tanto del consumidor usuario como Eso es el avalista, ¿no? el avalista. Porque no es lo mismo el avalista que... Sí, Para los dos, es que van a tener el mismo tratamiento Sí. el consumidor no es lo mismo que hacer una hipoteca sobre el inmueble, ¿no? la hipoteca sobre el inmueble, pero sin embargo, en caso de incumplimiento, Sí. si el inmueble vale menos, pues, y se te queda todavía deuda Pero- pendiente, pueden ir sobre tus bienes. Pero el impuesto, vamos, la hipoteca sobre el inmueble cubre lo mismo que si yo avalo a una persona en vez de sobre el inmueble. Tiene que aparecer, si puede ser que con el inmueble, Te punto, cubre, tú te tiene quedas que pagar con él, todo el familiar, todo tú lo te demás. quedas con él y yo me quedo libre, limpio. O sea, me quedo sin vivienda, Sí, pero pero me me quedo... refiero que una vara es diferente, ¿no? Incluye a todo el familiar. Es que depende de los garantes, claro, incluirían al garante, Si yo no incluirían... pago, que soy la avalista, claro, y le echan mano se queda desprotegida, le echan mano a todo lo que haya. ¿no? depende de lo que quede escrito, Sí. de lo que va a quedar por escrito. ¿eh? Los bancos te piden avalista por dos motivos. Claro. Porque el bien que tú hipotecas Sí. no cubra la totalidad del préstamo que tú quieres pedir, o porque no tengas capacidad de reembolso Sí, sí. suficiente. Que eso es donde está ese libro. Exacto. Porque si el bien lo cumple, bueno, pues si no pueden pagar se quedan con Pero la lo casa. cubre, lo cubre. ¿Cuál es el problema? Que ven que van muy ajustados con los ingresos que tienen para pagar esa cuota. Dice, mira, que firmen tu suegro, que firmen tus padres. Y así le embargan la nómina. Sí, le echan mano a todo. Claro, le No, embargan no, la es que nómina. la tercera cosa, el tercer aspecto que veía yo muy positivo precisamente es el de la solvencia. ¿eh? ¿Qué hace tiempo? Entonces hay una evaluación de solvencia, se dice, ¿cómo le está? Porque a la oficina no llegan... el código de buenas prácticas es aplicable para aquellas personas que ya con circunstancias sobrevenidas que estaban cobrando una cantidad X, que tenían un trabajo y que se ven en la calle. Pero es que luego ves gente que no cumple ese criterio, porque es que hace 4 años estaban igual que ahora, cobraban nada. Y sin embargo tienen préstamos, con unos préstamos que dices, alucina. Es que a mí, personalmente, a mi familia, había una casa, ¿no? Entonces resulta de que mi madre, que estaba en Vila, pues resulta de que hizo una hipoteca sobre el inmueble. Sí. Entonces estuvo firmando a un familiar mío. Y sabe ella, claro, más o menos. Menos mal que tuvimos que echar mano, y nos dijeron que nada, que si era sobre el inmueble te quitaba la vivienda y punto termina, y así se quedó todo. Que si hubiera sido una avalista, vamos, una avalista, Si hubiera sido- lo hubiera echado mano a todo, a la familia. O si hubiera sido, o si la deuda fuera superior al valor de tasación con el que queda, pues también se te queda la deuda. Si, También es se sobre queda la, la deuda. si no es solo sobre la vivienda, que con la entrega de la vivienda queda todo listo, Sí, eso es lo que sino había. sobre los bienes presentes. Ahí te quedas sin vivienda y con deuda. Ya sabes. No sé si vosotros habéis visto, no, Manuela, chica, creo que sí. En las hipotecas la mayoría pone, hay una cláusula que pone que el prestamista, o sea, el banco o la entidad puede ceder o vender el préstamo a un tercero sin necesidad de comunicártelo a ti. Pues esta ley sí te lo obliga. Por eso Era, es muy importante. Sí, es muy importante. Que eso Es muy importante. La entidad prestamista está obligada a cualquier cambio, transmisión, Pero solo la comunicación. está obligada a efectos de comunicaciones. No es que tenga que contar con la autorización, es diferente. Que Eso es mandamos verdad. a un fondo de comunicación. Sí, Ahí está. sí, pero por lo menos te lo comunico, saber dónde está. Y luego ya, porque creo que la ley de segunda oportunidad, Fátima, es la de la titulización esa. Son hipotecas titulizadas y que son nulas, si la transmisión... Ahí, eso es nuevo, eso es muy interesante, lo ha estado comentando ella esta mañana, entonces sí. Pero no es verdad, no es, oye, que la vendo, no, yo la vendo, pero yo solo tengo el deber de comunicárselo a ti y al prestamista en su caso. Sí. Pues se debe de contemplar también en el decreto, aparte de esto, que si se produce una causa sobrevenida, como la que está pasando ahora, ajena a ti, es decir, que te quedas sin trabajo y no puedes pagar, la posibilidad que se recogiera en la escritura la posibilidad de poder renegociar con el banco el préstamo. Decir, usted, yo soy un deudor de buena fe, yo quiero seguir pagando, pero ya no puedo pagar en la forma que firmamos el primer contrato. Este cuadro de amortización, yo ya no lo El puedo tema de aquí, asumir. de que yo creo que se ha podido quedar corta esta ley, y yo no sé nada de competencia, de constitucionalidad, claro, el tema,
El tema de que se haya podido quedar corta, decía, ¿por qué no ha ido ahí? ¿Por qué no ha llegado hasta allá? Es porque es una ley autonómica y las competencias las tenemos en materia de consumo, y a lo mejor en otros temas no podemos entrar. Porque la ley, el proyecto de ley de la posibilidad de ejercer el retracto sobre la vivienda ejecutada por entidades y que están en manos y titularidad de entidades financieras o de otras personas jurídicas. El problema es que no sé por dónde se me ha vuelto ahí el hilo. Es que no, pero ¿qué me habías preguntado? ¿No? ¿Qué era? Que ya te acordarás luego. Te digo, la posibilidad de eso de que tú puedas volverte al único en la entidad y decir, vamos a renegociar la hipoteca sin necesidad de ejecución. Mira, yo digo, esto es por materia de consumo y sí se crea esa junta arbitral, pero para que por la buena yo pueda consensuar a ver de qué manera esta persona puede permanecer en su vivienda, pero creo que es porque no tenemos más competencia ni más alcance, y es una ley, como os habéis preguntado, de nuestro Parlamento andaluz. Al igual que el anteproyecto de retracto sobre la vivienda. Entonces se contempla la modificación de la ley reguladora del derecho a la vivienda, se introduce un nuevo capítulo para meter esto a lo que estaba comentando de que había recurrido la ley 6, exactamente, la ley 4/2013 de la función social de la vivienda está parcialmente recurrida. Está recurrida sobre todo en el aspecto de vivienda vacía y porque ahí teníamos la disposición adicional de esa ley, lo que contemplaba era la expropiación temporal de uso. Pero claro, como parte de la vivienda vacía, deshabitada, el deber del fin, y estoy hablando de vivienda protegida, que tiene un fin claro y un fin social. De ahí que sí entendiéramos que se podían expropiar la vivienda. La tenemos recurrida. Entonces, esta ley de retracto viene a intentar aumentar el parque de vivienda social para ofrecer en alquiler a las familias que proceden tanto de ejecución hipotecaria, de desahucio por ejecución hipotecaria, como de desahucio por impago de alquiler de renta. Entonces, ya digo, es un nuevo capítulo que se mete en la ley reguladora del derecho a la vivienda, y se establece para la posibilidad, para poder ejercer este derecho de retracto sobre la vivienda en las transmisiones tan forzosas, se establece la necesidad de delimitar áreas, pero de delimitar áreas de forma muy específica y concreta, y se remite al plan andaluz de vivienda y suelo. El plan andaluz de vivienda y suelo, como sabéis, ahora mismo está en borrador, y de hecho el borrador que yo tengo en mi poder no contempla la delimitación de estas áreas en las que poder ejercer el ejercicio del derecho tanto de retracto. Igual no tengo la última versión, seguro que no la tengo, y no sé si se introducirá ahora, porque si no, no tendría efecto ninguno este proyecto de ley de delimitación de la posibilidad de ejercer el retracto, si yo en el plan no están delimitadas esas áreas en las que poder ejercerlo. El retracto es la compra preferente sobre esas viviendas que se ha quedado la entidad financiera, así a grosso modo. Pero tiene que ser con un objeto muy claro, para un fin muy concreto y sobre una área perfectamente delimitada, con su memoria justificativa, su delimitación, el objeto que persigue esa delimitación, para quién van dirigidas, las características de la vivienda que serían objeto o que podrían ser objeto de opción de ejercicio de compra, de ejercicio de retracto. Entonces, ya digo, pues en tanto en cuanto el plan que la última noticia es que saldrá a principios del año 2016, el plan de 2016-2020, supongo que se introducirá este tema. No obstante, sí hay en el plan, en el borrador del plan, otras medidas que están tendentes a resolver el problema, al fomento del alquiler en definitiva.
tenemos un programa que también ha tenido poco éxito y es con la finalidad última es hacerse con ese parque de viviendas deshabitadas y ponerla a disposición de aquellos que más lo necesiten para resolver la función social de la vivienda, en definitiva. Entonces, ahora mismo pues hay un plan de esto y sigue estando contemplado en el borrador del plan municipal, del plan andaluz de vivienda y suelo, un programa que se llama Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler. No sé si lo habréis escuchado, es el famoso PIMA, es PIMA, pero en Jaén, por ejemplo, yo tengo 7 viviendas, están puestas a disposición. ¿Qué contraprestación? O sea, cualquier vivienda deshabitada de cualquier persona física o jurídica a través de agentes colaboradores, que suelen ser las que conocíamos por AFA, una agencia de inmobiliaria, una agencia de intermediación inmobiliaria. Aquel propietario de la vivienda vacía lo pone a disposición a través de la AFA. ¿Qué ofrece o qué contraprestaciones ofrece a ese propietario de la Junta? Pues tiene suscrito un seguro, de hecho lo tiene suscrito ya, para cobertura de defensa jurídica, de daños y de desperfectos en la vivienda y de seguro de riesgo de derogamiento también. Con la cosa de que estas viviendas que van destinadas a personas desde renta cero hasta 2,5 el IPREN, no podrían ser inquilinos, si se ofrecen esas viviendas no tienen cobertura, porque no hay ningún seguro. La Junta no ha conseguido suscribir ningún seguro con ninguna empresa de seguro que cubra estos daños o estos seguros de defensa si no tiene unos ingresos mínimos el futuro inquilino. Entonces, por eso de ahí que no haya tenido éxito, que no tenga éxito. Sin embargo, se mantiene ahí ese programa de intermediación del mercado de alquiler, porque la contraprestación de la Junta, ya digo, es esa, es la de cobertura de riesgo. Y también, también nos comprometemos, y en un futuro se hará a través de ABRA, a facilitar el certificado de eficiencia energética, que como sabéis es un documento obligado cuando se alquila o vende una vivienda, para entregar al inquilino o al comprador de una vivienda. ¿Qué otra línea hay? Bueno, pues si no ponemos a disposición la vivienda vacía, hay ayudas de inquilinos, la menciona el delegado en la presentación de la jornada, y es una ayuda a inquilinos. Y ahí ya me duele decir que sí, que es que se ha desbordado el tema, porque desgraciadamente pues, ha habido a nivel de Andalucía en concurrencia competitiva y a nivel de Andalucía ha habido pues como 30.000 solicitudes. Entonces esto ha llevado mucha briega, nada más que por la propia ley de subvenciones, la tramitación y el procedimiento es el que es. Entonces primero una solicitud, luego reclamo de documentación, total que nos encontramos que al final el objeto que es personas que verdaderamente es que no pueden afrontar el pago de la renta, esa ayuda que es del 40%, no cubre la totalidad, pero sí el 40%, pues no le ha llegado de momento a estas personas, ¿no? En deuda con su casero, para entendernos. Estamos intentando mejorarlo de cara al 2016, porque hay un dinero importante, pero vamos a ver. Otro de los programas que también se contempla en el borrador es la contratación, la puesta a disposición de la empresa de viviendas vacías. Entonces tendría la posibilidad, aquel que ofrece edificios de viviendas deshabitadas, tendría los beneficios de los mismos que el programa de intermediación de alquiler de viviendas, y los inquilinos podrían acogerse a la ayuda. Esos son los programas que hay. Igual que también hay otro de poner la vivienda deshabitada en manos de un gestor público, pero ahí ese
existirá toda la vida, quiero decir. Yo estoy mirando al gerente de Abra y claro, ahí no hay rotación casi, por lo menos es lo que yo conozco, ¿eh? Porque cuando se consideran como propietarios y además como son sociales, ellos nos va muy duro y ese es el problema. No hay, yo entiendo que no hay obligación ninguna y claro, hay un parque que no se mueve mucho, veo yo. Entonces incorporamos. Aparte, el programa este de vivienda nueva, de creación de nueva planta o de rehabilitación, ahora mismo no estamos a tiempo, ni en el convenio que hay suscrito de la Consejería de Fomento con el Ministerio de Fomento hay presupuesto, aunque cabe la posibilidad de modificar, pero los presupuestos asignados son anuales y en 2016 acaba el plan estatal. Para promover estas necesitamos primero un estudio de viabilidad, después llevarlo a un acuerdo de la Comisión Bilateral, total que no hay tiempo material. Quiero decir que será para el próximo plan estatal, para este plan andaluz y el próximo plan estatal que va a ir contrapeado. Estas son las salidas que hay ahora mismo de cara para entendernos la vivienda social. La vivienda social y el fomento del alquiler. Respecto a sobre el proyecto de ley, aparte de esta posibilidad de retraso que, como digo, ahora mismo